Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal Buenos días, Señor. Es un gusto volver a estar contigo compartiendo estos devocionales. Y bueno, pues me presento, mi nombre es Raquel Álvarez y te saludo desde Nicolás Romero, Estado de México. No olvides que si todavía no te has suscrito al canal, ahí le des en la campanita para seguir este canal, darle me gusta y compartirlo también con tus familiares, amigos, para que pues esta palabra, estos devocionales también puedan llegar a más personas y sean de bendición para sus vidas. Y bueno, pues nuestra cita del día de hoy está en un libro que hemos estado estudiando en estos días, en un libro que ha sido también de bendición para mi vida. Está en el libro de Esdras, vamos a ver el capítulo 10. De hecho, ¿qué crees? Ya es el último capítulo de este libro. Y bueno, una vez que ya te suscribiste al canal, le diste me gusta, lo pudiste compartir con algún amigo, con algún familiar, me gustaría que nos dejaras ahí en los comentarios de dónde nos estás viendo, de dónde nos escuchas y también qué es lo que te ha gustado, qué es lo que te ha llamado la atención, qué palabra ha sido de bendición a tu vida, en qué forma te ha retado el estar estudiando o el estar escuchando estos devocionales acerca del libro de Esdras. Escríbenos ahí en los comentarios y me daría mucho gusto más tarde o tal vez en unos días estar pues leyendo esos comentarios, cómo ha sido de bendición para tu vida el estar estudiando este libro de Esdras. Y bueno, pues como te comentaba, nuestra cita base del día de hoy está en Esdras 10 y le vamos a dar lectura del versículo 1 al 4. Son poquitos versículos, ¿vale? Entonces ayúdame, vamos a leerlo juntos, los que puedan, claro, los que nos estén viendo y bueno, los que no pues solamente nos pueden escuchar, pero no olvides que más tarde, en cuanto tengas la oportunidad, abras tu Biblia y medites, incluso puedas subrayar ahí aquello que te llama la atención, aquello en lo que tu corazón siente que Dios te está hablando y te está dando una palabra directamente para ti. Muy bien, pues vamos a darle lectura y la palabra de Dios dice así en Esdras 10, 1, del 1 al 4. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon manos a la obra. Bueno, pues el día de hoy esta es nuestra cita base y bueno, le he puesto como título a este devocional arrepentimiento y esperanza, ¿sale? ¿Por qué esperanza? Porque si leíste en el versículo, ¿verdad? Que decía, aún hay esperanza para Israel. Y no importa la situación que tal vez estés pasando en este momento, el problema, el conflicto, la duda, Dios trae una palabra que dice, aún hay esperanza. Y bueno, pues vamos a reflexionar en algunos puntos claves. Un poquito, te voy a dar un poquito de contexto y también, bueno, estos versículos nos describen claramente qué es lo que pasó. A ver, cuéntame por ahí en los comentarios, déjame quién era Esdras, por ahí tal vez te lo mencionaron cuando empezamos a ver este libro. Y bueno, te voy a ayudar un poquito. Esdras era un sacerdote, era un escriba. De hecho, cuando estuve investigando un poco acerca de Esdras, encontré que a Esdras, se le consideraba un hombre lleno de sabiduría. Esdras, Dios le había encomendado hablar acerca de los mandamientos, de los estatutos, de dirigir al pueblo de Israel. Y bueno, nos cuenta este relato de la Biblia que Esdras estaba llorando amargamente. Él estaba llorando, estaba postrado, estaba él pidiendo perdón por el pueblo. Y entonces todo el pueblo sabía que estaba en pecado y dice que se juntaron con él y que lloraron amargamente. Y entonces le dice Secanías, Secanías pues se acerca a él y le dice, aún hay esperanza para Israel. Sabemos que Dios les había dado una orden, les había dicho que no unieran sus vidas, que no se casaran con mujeres de otros
de otros pueblos, de otras naciones, y ellos desobedecieron y lo hicieron. Pero, ¿sabes? Esta historia nos enseña que en medio de esa situación complicada de pecado que ellos tenían, ellos reconocen que están haciendo mal y ellos tienen toda la intención de enderezar su camino, de obedecer, pero para que pueda pasar eso, le dice, esfuérzate y pon manos a la obra. ¿Qué puntos podemos rescatar o podemos de manera así muy particular hacer presentes? Nos dice que Esdras ora, ¿sí? Sabemos que la oración es esa comunicación que tenemos con nuestro Dios, con nuestro Padre. Entonces, la oración no olvidemos que es algo muy importante que todos los días, ¿verdad? Es como nuestro alimento diario. La comunicación con nuestro Padre tiene que ser algo vital todos los días en nuestra vida. Dice que Esdras ora o Esdras confiesa el pecado que el pueblo de Israel pues estaba cometiendo, y dice que también él se postra, pide perdón y él se arrepiente. Y esta palabra, estos versículos también nos enseñan, y Secanías decía esa palabra, pero a pesar de todo esto, aún hay esperanza para Israel. Y vemos también que Secanías junto con Esdras exhortan al pueblo a hacer un pacto con Dios. Ellos después de su arrepentimiento, ellos dicen, bueno, pues ahora tenemos que poner manos a la obra, y hacen un pacto con Dios. Y que este pacto implicaba realizar algunas acciones. ¿Qué acciones eran? Bueno, pues tenían que despedir a todas las mujeres y a todos los hijos que habían tenido con esas mujeres. Significaba que tenían que correrlos literalmente del pueblo de Israel, los tenían que pues mandar a sus provincias, a sus naciones. Ya no podían estar con ellos, ya no tenían que estar con el pueblo de Israel. Y entonces a veces esto implica una decisión muy grande en la vida de las personas. Y bueno, una vez de que ellos saben que tienen que alejar a estas mujeres del pueblo de Israel, ellos hacen ese pacto nuevamente con Dios, ¿no? Y podemos ver aún en el Antiguo Testamento cómo la gracia, la misericordia, el perdón, la redención de Dios estaba presente y estaba con el pueblo de Israel. Aquí nos habla de una manera muy específica acerca de que pues el pueblo de Israel se había unido con mujeres que no eran de su pueblo, ¿verdad? Pero en nuestra vida quiero que reflexionemos. Tal vez no estamos unidos en yugo desigual, ¿verdad? Como el pueblo de Israel lo hizo. De hecho, si recuerdas, hay una palabra hablando de este punto muy preciso que el pueblo de Israel estaba cometiendo cuando estaba Esdras al frente, que en 2 Corintios 6:14, que dice, no os unáis en yugo desigual, porque ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? Entonces, Esdras, de verdad que cuando yo leía estos versículos me hacía reflexionar. Como te comentaba, a lo mejor no estamos unidos en yugo desigual o los que son casados tal vez pues están de manera, su matrimonio está pues de manera correcta delante de Dios, porque ustedes saben que un yugo desigual pues implica una serie de situaciones complicadas. Y si Dios dio esta orden desde esos tiempos, es porque Él sabía que hay un orden y que en el orden y en la obediencia hay bendición. Esta fue la instrucción y este era el pecado de manera muy precisa para el pueblo de Israel. Pero en esta mañana yo quiero preguntarte, ¿qué pecado es el que tenemos, que sabemos que estamos haciendo mal? Por ejemplo, yo reflexionando en esta palabra, yo decía, bueno, ¿qué estamos haciendo mal? Sabemos que pues fallamos delante de Dios. Y todos los días no debemos de olvidar, por ejemplo, a veces la rutina del día, ¿no? Te levantas súper temprano, dices voy a hacer esto y esto, y bueno, no nos acordamos de Dios, no le decimos gracias Dios por este día. Y entonces son actitudes que de repente nosotros podemos ir identificando. En esta mañana pregúntale al Señor, pregúntale al Espíritu Santo qué es aquello en lo que estamos fallando. Hay situaciones que nosotros sabemos, ¿verdad? Sabemos cuál es nuestra debilidad. Entonces, la palabra de Dios dice que Él perfecciona su poder en nuestra debilidad. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor para ti puede ser un pecado
una actitud mala, no sé, a lo mejor te gusta decir malas palabras, pero tú sabes que está mal y Dios conoce tu corazón y a lo mejor en tu corazón está a decir, quiero cambiar esto, Dios, pero no puedo, me cuesta trabajo. A veces sentimos que nuestras fuerzas no podemos hacerlo, pero ¿qué crees? Que Dios nos dice que sí se puede, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. En esta mañana reflexiona ahí en tu corazón, ahí en tu mente y pon aquello difícil que a veces tenemos por vencer en nuestras fuerzas humanas. Pon tal vez esa mala actitud, ese pecado y dile a Dios que traiga revelación a tu corazón, que traiga convicción y que el Espíritu Santo te ayude también a tomar las decisiones correctas para poder alejarte de ese pecado, de esa mala actitud que te separa pues de la presencia de Dios. Entonces tráelo a tu corazón, medítalo y por muy complicado, por muy difícil que sea la situación, Dios nos dice que hay esperanza. Él nos puede perdonar, Él nos puede ayudar y Él puede renovar nuestras fuerzas. La palabra aquí en los versículos de Esdras le decía, esfuérzate y pon manos a la obra. ¿Qué cosas tenemos que cambiar? ¿Qué cosas tenemos que dejar a un lado para obedecer a Dios? No olvides que la bendición de Dios, la obediencia de Dios va a venir a nuestra vida cuando nosotros podamos ser obedientes. La obediencia siempre, siempre, siempre va a traer bendición. Y quiero leerte un versículo que me gustó mucho cuando estaba preparando estas notas, que está en el Salmo 143:10. Y te lo voy a leer porque, mira, a veces puedes decir, es que ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a dejar tal vez ese mal hábito que tengo de decir malas palabras, ¿no? Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 143:10. Dice así, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por tierra firme. Entonces, en esta mañana podemos decirle a Dios que Él nos enseñe ese camino que tenemos que tomar, esas decisiones que tenemos que tomar. Y aquí veíamos que también le decía, esfuérzate. En el libro de Esdras decía, esfuérzate. Recordemos también por ahí Josué 1:9 que dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. Entonces no importa la situación, el pecado que tengamos, la mala actitud que tal vez estemos tomando ante ciertas cosas, Dios puede restaurarnos, Dios nos perdona. Solamente que tenemos que hacer como Esdras, tenemos que orar, tenemos que arrepentirnos, tenemos que postrarnos y poner manos a la obra, cambiar esas cosas, esos malos hábitos que estamos haciendo mal y que nos alejan, como te decía, pues de la presencia de Dios. Entonces, en esta mañana sí me gustaría que de manera representativa inclines tu cabeza, inclines tu rostro y oremos a nuestro Dios, que Él nos traiga esa revelación, que nos traiga ese discernimiento en qué cosas tenemos que cambiar, porque nuestro objetivo es agradar, honrar y obedecer a nuestro Dios. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar y vamos a decirle a Dios que pues Él nos ayude a poner en práctica lo que hoy Él nos ha enseñado. Amén. Bueno, pues vamos a orar. Y Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú cada día, Señor, a través de cada versículo, Señor, tú nos enseñas y tú nos dices lo que tenemos que hacer. Te pedimos, Santo Espíritu, que tú traigas a nuestro corazón ese discernimiento, esa convicción. Sabemos, Señor, que te fallamos tal vez todos los días, pero, Señor, una vez de que ya hemos identificado esas áreas en las que estamos actuando mal, te pedimos que tú nos ayudes, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos dé esa convicción y nos dé esa fortaleza para tomar las decisiones correctas que puedan honrar y que puedan demostrar que somos hijos obedientes delante de ti. Permite que cada hermano, que cada persona que esté escuchando este mensaje reciba esa palabra que tú tienes para ellos en cada uno de sus corazones, en cada uno de sus vidas. Los bendigo, Señor, y que tú prosperes, Señor, sus vidas, sus familias, y que tú también, Señor, atiendas el clamor de sus corazones. Nuestra vida y nuestras fuerzas, nuestra esperanza está en ti. Te damos gracias, Señor, por todo tu amor, por tu misericordia, por tu perdón y por tu restauración. Confiamos en que tú harás grandes cosas en nuestra vida y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues gracias a Dios por estos minutos que nos ha dado. Y me gustaría que para finalizar ya esta transmisión me dejaras en los comentarios
¿Qué palabra Dios te dio el día de hoy? ¿Qué reto te dio Dios el día de hoy en esta reflexión de la palabra de Dios? Pues yo me despido, bendigo tu vida y que Dios esté contigo en este día, en cada una de las actividades que tú hagas. Saludos desde Nicolás Romero y nos vemos próximamente. Dios te bendiga.